Bendecidos mis hermanos, este maravilloso día, jueves, primer jueves del mes de junio. Wow, ya estamos medio año, esto va rápido, pero estamos disfrutando de las bendiciones gloriosas de nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Y cada día pues vamos aprendiendo y conociendo y teniendo mayor conocimiento de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Gracias a cada uno de ustedes que fielmente están escuchando y viendo estos videos. Y gracias porque veo el interés, el hambre y sed de la palabra del Evangelio de la Gracia. Un día se me fue, no sé cómo se me fue y no le envié el mensaje a una hermana, y la hermana me escribió y me dijo: pastor, no me ha llegado el mensaje, y se lo envié pidiendo las disculpas, claro, pero eso me demostró el interés. Le decía a mi esposa, está interesada en la enseñanza, está aprendiendo los jueves, y yo sé que los domingos también, está aprendiendo lo que es la palabra de Dios, a lo mejor escuchando cosas nuevas, que no tanto nuevas que no estén en la palabra, porque en la palabra tiempo tiene de estar ahí, sino en el momento que se le está enseñando, se le está iluminando los ojos del entendimiento, a través de la palabra de Dios, de la unción del Espíritu Santo, y está comprendiendo muchas cosas sumamente importantes. Bueno, eso es de agradecer, y también agradezco a Dios por estas cosas que Dios está haciendo en nuestra vida y en su vida. También envío un mensaje a nuestro hermano Edgar, que tiene una radio por internet, por Facebook, donde estaré predicando en estos días. Tenemos que poner de acuerdo, pero me invitó a predicar, y estaré enviando predicando estos mensajes de la gracia de Dios, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estamos hablando y vamos a continuar con lo que es interpretando correctamente las Escrituras. Apenas estamos entrando en toda esta enseñanza, sé bien que nos va a llevar todo este año acerca de esta serie, interpretando correctamente las Escrituras, o como dice un hermano, este curso. Y la lección de hoy, o la enseñanza de hoy, que es la tercera pregunta, y claro, esa tercera pregunta va con la cuarta, pero las vamos a hacer, la vamos a unir, que es: ¿de qué está hablando? En el momento que estamos estudiando, ¿de qué está hablando? ¿Y cuándo fue que lo habló? ¿Y para cuándo fue que se habló eso? Vamos a Efesios capítulo 3, verso 8. Capítulo 3, verso 8 de Efesios, de la versión TLAI, que es el verso y capítulo que siempre damos inicio a la enseñanza. Dios ha sido bueno conmigo, dice. Dios ha sido bueno conmigo, creo que contigo también. Y me ha dado el privilegio de anunciar a los que no son judíos, o sea, a los gentiles, la buena noticia de las bendiciones de Cristo. Me gusta esta versión como lo dice. Que son tantas que nadie las puede contar. Es inagotable. La bendición de Dios es inagotable, y la manifestación de bendiciones es inagotable. Gloria al Señor. Que son tantas que nadie puede contar. Esto lo hizo gracias a su poder, y a pesar de que no merezco. Quiero aclarar un poquito aquí. Gracia es un regalo no merecido, y hay dos posiciones. Una es: gracia es un regalo no merecido, y está la otra posición, o la otra escuela, que es: gracia es un regalo que me merezco en Cristo Jesús. Así que es por Cristo Jesús. Pero la voy a dejar en un regalo no comprado por nosotros.
no comprado por nosotros, pero somos dignos, dice la palabra de Dios, somos aptos para recibir de esa gracia que Dios nos ha dado, que no tuvimos que pagar el precio, lo pagó Él. Pues soy la persona más pequeña en el pueblo de Dios. Eso lo está diciendo Pablo, que él entre los apóstoles era el más pequeño, pero había recibió este mensaje glorioso de que es las bendiciones de Dios o el evangelio de gracia o el evangelio de poder. Pero es maravilloso cuando nos vamos dando cuenta qué es lo que hizo Cristo por nosotros. No solamente que murió en la cruz del Calvario, que perdonó nuestros pecados, que vamos a ir al cielo cuando muramos. No. Desde ese momento que sucedió y el momento que resucitó es glorioso. Bueno, vamos a repasar lo que vimos el jueves pasado. Hemos estudiado las preguntas: ¿quién está hablando? Y ¿a quién le está hablando? Ya estuvimos viendo un poquito eso, pero el repaso de terminar a quién le está hablando. Estuvimos enseñando cuál fue el pecado de aquel verso de Hebreos 10:26 que se malinterpreta y se le aplica al cristiano, al Hijo de Dios, al nacido de nuevo. Vimos que el pecado era no recibir a Jesucristo, porque está hablando con una iglesia recién, no recién, porque dije que en Hebreos 5 dice que ya era tiempo que fueran maestros en la palabra de justicia. Eso está en Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14. Sino que se quedaron con el cristianismo, pero también utilizando, practicando, aplicando lo que eran los sacrificios que ya habían pasado, porque el único sacrificio una vez y para siempre es Jesucristo. Vimos que el conocimiento que habla de Hebreos 10:26 es que Cristo es superior a cualquier sacrificio, que incluso nosotros no debemos de sacrificarnos por nada, por cuanto ya Cristo pagó el precio y dio el sacrificio, la ofrenda. Sacrificio es ofrenda, para que Dios nos diera todas las cosas. Vimos que retroceder en fe, según el contexto de Hebreos 10:38, es volver a hacer los sacrificios para recibir las bendiciones de Dios. Hay personas que están, y eso lo escucho y todavía escucho, predicaciones de que debemos de hacer esto, incluso estaba escuchando un día esto, que debemos de hacer cosas, guardarnos, protegernos, para mantener la salvación, para la venida de nuestro Señor Jesucristo e irnos con Él. Bueno, eso es un sacrificio. La salvación depende de Dios, de Cristo Jesús, su obra terminada, y mantenerlo depende de Él. Vimos la analogía tomada del matrimonio, Romanos capítulo 1, en lo que es Pablo presentando acerca de lo que era la ley que era el marido, la esposa que es el pueblo gentil, y Cristo, la gracia. Y por tanto, para que pudiera esta mujer, los gentiles, obtener o tener la gracia de Dios, la ley tenía que morir o pasar de terminar su periodo de donde estaba activa. En Romanos capítulo 1, verso 1 y 4 dice de esta manera: ¿acaso ignoráis? Pablo le está hablando, siempre Pablo es el saber. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Está hablando a judíos. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Entonces está dando una enseñanza de que murió. Ese hombre tenía que morir para que los gentiles pudieran casarse, unirse con otro. Dice el verso 4: así también vosotros, hermanos míos,
quiero decirles que todos estos puntos que estoy tocando, estos versículos, son series de enseñanzas que podría dar, porque es de profundizar y empezar a ver muchas cosas históricas, pero lo que estamos haciendo es poniendo la esencia, enseñando la esencia, por si no se nos va todo el tiempo. Sé que más adelante pues estaré enseñando acerca de esto, estaré enseñando más lo que es lo que vamos a estar viendo, porque si lo tomamos es una serie de enseñanzas, tal vez de 4, 5, 6 o 7 lecciones. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, no de Jesucristo, no de Jesús de Nazaret, sino del que resucitó, que es el Cristo glorificado, a fin que llevemos fruto para Dios. Pues sí, note que está hablando de que morimos para la ley muere para nosotros, y fue establecida de esa manera por Dios, por el cuerpo de Cristo, por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces dice que es ese Cristo resucitado, somos del otro. Ese otro es del Cristo resucitado. El otro no está hablando de lo que es la ley, ya la ley murió, sino el otro. ¿Cuál otro? Jesús de Nazaret y el Cristo glorificado. Ya somos del otro, porque Jesús de Nazaret caminó bajo la dispensación de la ley. Claro, como les dije, más adelante tenemos que ir viendo y enseñando esto más profundamente. Pero bueno, es nada más tener una idea de lo que estamos viendo, de lo que a quién le está hablando. Aquí le está hablando a los de la ley y les está enseñando acerca de lo que es a los gentiles, que sucedió. Vimos también que estudiamos que Santiago le está hablando a los judíos. En Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que está en la dispersión, salud. Santiago lo que está enseñando es acerca de fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo, pues le está enseñando a las 12 tribus. Las 12 tribus lo que sabía era acerca de la ley y estaban siendo perseguidos. Pero ya vimos un poquito esto el jueves pasado. La tercera pregunta, porque eso está en la segunda pregunta, la tercera pregunta es: ¿de qué está hablando? ¿Y de qué momento está hablando? Que esa es la confusión. Incluso si tengo tiempo para unas pinceladas más adelante acerca de lo que es la gran tribulación, que ese es el problema, que ubican la gran tribulación para estos tiempos. Y ubican muchas cosas que ya sucedieron y era para el pueblo de Israel, la quieren ubicar para la iglesia. Y ahí es donde se hace un conflicto y hay doctrinas que es solo miedo, temor a la iglesia, que se va a quedar en la gran tribulación, que les van a cortar la cabeza porque si niegan a Jesús, bueno, tantas cosas que hay y quiero más adelante, pues lógicamente, como me lo sugirió la hermana Mercedes, que enseñe acerca de esto de la gran tribulación, porque la están ubicando para estos tiempos y la están ubicando para más adelante. Y entonces hay 3 escuelas en el cristianismo. Una es que se va antes de la gran tribulación la iglesia. 2, que pasa la gran tribulación, o que antes de que hay en la gran tribulación el Espíritu Santo los va a fortalecer, y después es después de la gran tribulación. Un montón de cosas que tenemos que ver. En esta tercera pregunta, realmente
son dos, dije que las vamos a unir. ¿De qué está hablando? Y ¿en qué momento lo está hablando? Estudiamos dos preguntas para interpretar correctamente las escrituras. ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? Debemos de saber que las cartas fueron escritas para iglesias que tenían ciertos problemas. Las cartas fueron con solución a problemas específicos en una iglesia. La iglesia de Corinto, aunque operaba en los dones vivos del Espíritu Santo, eran desordenados en todo. Vimos 1 Corintios 14:40, donde dice, pero hágase todo decentemente y en orden, y está hablando acerca del culto, de la reunión de los hijos de Dios, acerca del hablar en otras lenguas. Estaremos más adelante enseñando eso. Pablo en el capítulo les está hablando de que Dios tiene un orden. Dios tiene un orden para las reuniones. Como les prometí, hoy vamos a entrar en el velo sobre la mujer. Les voy a leer varios versículos porque estaremos hablando, y si me alcanza el tiempo, estaremos entrando en otro tema, otra doctrina que tiene bastante interpretaciones incorrectas, que es la cena del Señor. Pero vamos, 1 Corintios capítulo 11, verso 2 al 16, dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Pablo era bueno para los trabalenguas. Todo varón que ora profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Pero la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Subraye, rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Subraye esto. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por lo contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado cabello. Con todo esto, subraye, si alguno quiere ser contencioso, si alguno quiere pelear,
Nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Y aquí donde se agarran algunos para usar, para obligar, porque es obligatorio, es una ley para ellos, de que la mujer cuando va a orar, va a cantar, y entonces usted los ve y no estoy criticando, cada uno, y vamos a ver ahora, puede hacerlo, pero no establecer que es un requisito para la salvación, para la santidad o para la bendición. Usted ve algunas iglesias donde las mujeres están en el púlpito y están la persona que están atrás, los coristas, el salmista, la salmista, pero en el momento que van a cantar usted verá que se ponen el velo. En el momento que van a orar usted ve que se ponen el velo. En el momento que van a hablar se ponen el velo. Bueno, esto estaba sucediendo en esta iglesia. Vamos al capítulo 11, verso 11. Pero en el Señor, viene hablando todo, que la mujer viene del hombre y todas estas cosas. Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Pues sí, en otras palabras, son uno, el varón y la mujer. Son uno. Ya esa división en el Señor desapareció. Dice Gálatas capítulo 3, verso 28. Esto, verán, como dije anteriormente, vamos rápido para que se entienda que son apenas pinceladas de una enseñanza de doctrinas que incluso llevan años establecidas. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Sí, como lo ve Pablo a través de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, dice, muchachos, en Cristo Jesús no hay hombre, no hay mujer, no hay varón, no hay mujer, varona, como dicen algunos hermanos. No hay, son uno. Por tanto, tienen que aprender a eliminar cosas establecidas por hombres. Sí, lo que hay son funciones diferentes entre el hombre y la mujer. Sí, pero en Cristo son uno. Sí, la iglesia, a ver si lo puedo explicar de esta manera, la iglesia pentecostal, la iglesia bautista, la iglesia Asamblea de Dios, la iglesia Movimiento Misionero Mundial, son grupos establecidos con funciones diferentes, pero como iglesia es una, no son varias. Se le llama la iglesia universal. Sí, es en todo el mundo es una. Por eso Pablo en Efesios capítulo 4, verso 3 en adelante dice, un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo. Así que lo que está diciendo es, todos somos uno en Cristo Jesús, tanto mujeres como varones. Somos uno, y cuando Dios nos mira como en Cristo Jesús como uno. En el capítulo 11, verso 16 dice, con todo eso, si alguno
quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. Era una costumbre que había en ese puerto. Porque vamos a ver ahora que Corinto era un puerto. Ni las iglesias de Dios. Así Pablo está diciendo, nosotros no tenemos esa costumbre, sean libres. Pueden orar, pueden alabar la mujer con velo, sin velo, y si se quiere, hasta rapada. Ahorita les enseño por qué rapada. En ellos esta costumbre era muy fuerte, y era una costumbre pagana, que se estableció en la iglesia, entró en la iglesia. No juzgué. Estamos aprendiendo. Nosotros somos libres, no tenemos ese problema, no tenemos esas costumbres. Porque hay costumbres que son doctrinas tan fuertes que, a ver, escuché una vez la ilustración de esta manera. La tatarabuela, si se puede decir así, llegaba y como el comal era tan pequeño, le recortaba las puntas al pan. La hija miró eso. Cuando ella iba a calentar el pan en el comal, le recortaba las puntas. La nieta lo vio, hizo lo mismo. La bisnieta, la tataranieta y ahí para abajo. Se hizo se hizo una doctrina. Que usted verá que hay personas que es porque no le gustan, pero pasan recortándole las puntas, la orilla, al pan. Y si usted le pregunta, ¿por qué lo hace? Mamá lo hacía. Y si le pregunta a mamá, la abuela lo hacía. Y se llegó a hacer una doctrina, una enseñanza. Y así ha pasado con esto. Era una costumbre que había en el pueblo pagano, el pueblo corriente, pero cuando llegaron y se convirtieron, llegaron a traer costumbres. Entonces usted escucha a personas que dicen, bueno, escuché un día esto a una señora que llamó a la radio escuchando un programa que dijo, yo no estoy de acuerdo que digan que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Primero, no está la Biblia. Tiene toda la razón. La palabra Trinidad tampoco está en la Biblia y se cree. Pero bueno, dice, pero ¿cómo es posible que Dios pueda amar a un asesino, violador y esto y el otro? Yo no estoy de acuerdo. Sus costumbres están entrando y quieren establecerlas en lo que es Dios. Hay personas que yo he visto y se tiene esa idea de que las personas que se llegan a tatuar ni lo dicen para bíblico, sino presentan aspecto en la cual de que es un antisocial. Entonces, hay padres que no les gusta eso de sus hijos y lo establecen como una ley. Esa costumbre la establecen porque a mí no me gusta y la establecen como una ley en la casa. Y los hijos no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, no pueden hacer. Escuché a un padre un día decir, es que mi hijo jamás con arete, pero él con el pelo por aquí, un hombre de 50 y resto de años. Entonces, vamos notando, y así sucede en las iglesias. Hay muchas iglesias que tienen ese corte en el cual por los gustos que hay de sus antepasados que ministraron esa iglesia. Confío en Dios que me esté explicando.
Y aquí había esa costumbre, claro, era un puerto. ¿Cuántas costumbres no habían ahí? Y entonces le dicen, bueno, es que entonces ya le establecen como una ley. Es que es pecado. A Dios no le gusta. ¿Cómo decimos cosas de que Dios no ha dicho nada? Es que a Dios no le gusta. Si hace así porque a Dios no le gusta. Siempre y cuando que no sea para pensar que por el uso de velo o el no usar el velo trae santidad, recibirá bendición o es salvo. Sí, no hay problema. Recuerdo el tiempo de los anillos, los aretes, en las mujeres, el pantalón, las cae, todo ese montón de cosas. Si quieren practicarlo en cualquier de las iglesias, no criticamos jamás. Pero en el momento que digan que una mujer que ore a Dios sin velo o porque tiene el pelo corto, Dios no la oye, momento, porque eso sí ya no es doctrina de Dios. Ya eso no es doctrina de Dios. De que una persona porque está tatuada no entra al reino de los cielos, momento, porque eso no es de Dios. Esas son costumbres de hombres, mandamientos de hombres. Corinto era un puerto donde había mucho tráfico de gente, había muchas culturas. Lo podemos ver nosotros en los puertos que tenemos en nuestro país. Históricamente, el velo en esa cultura era simbolismo de una mujer casada. La mujer casada andaba con ese velo. Sí, estaba bajo autoridad. Y a las que se rapaban eran las prostitutas que iban al templo de la diosa Afrodita. Había un templo, un lugar donde estas prostitutas llegaban y eran rapadas sin pelo. Claro, así esta doctrina es más en el cristianismo, porque vemos mujeres que se con esa moda sin pelo, o varones con el cabello largo. Y como no tienen esa ley, no saben nada. Es lo mismo, no tienen problemas. Pero en esta cultura, cuando veían una mujer rapada, era que era una prostituta. Cuando veía una mujer con velo, era porque es una mujer casada. Ahora, el asunto era cuando estas mujeres rapadas se convertían y querían llegar a la iglesia. Tenían problemas porque las tenían señaladas, las tenían establecidas que ese tipo de mujer, entonces es como un hombre que ande en camiseta y con sus tatuajes. Lo primero que se tilda es de que ese es, y perdónenme, lo voy a decir así, es un maleante. Y no, y es un hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero. Imagínense la clase de juicio que se está haciendo. Todo por una cultura, todo porque nos enseñaron de esta manera. No vamos ni a la palabra a ver qué nos dice la palabra de Dios. Pablo les recomienda, no les ordena, les recomienda a esta iglesia. No les exige, les recomienda a las mujeres que se convertían a Cristo, que para que entraran al templo
a reunirse en la iglesia con los hijos de Dios, se pusieron velo. Muchachas, mientras les crece el pelo, por lo débil de las iglesias que hay, por lo débil de los hermanos de esa iglesia, por favor póngase un pelo, mientras le iba creciendo el cabello. La pregunta mía es, ¿y si no le crece el cabello? ¿Cómo podía ser ella? Porque era una mujer pecadora, una mujer prostituta, había nacido de nuevo, una mujer que Dios no la oye, que no puede reunirse en la iglesia. Entonces, Pablo le dice, mire, según esta costumbre, pero, según esta costumbre, si usted quiere ir ahí, ahora yo vengo con una enseñanza, vamos a levantar una iglesia en la cual puedes ir tranquilamente. Y eso lo sucede muchas veces con iglesias, con las vestiduras. Lo tremendo es casi siempre es con la mujer. La mujer debe vestir de esta manera, la mujer debe vestir de esta manera, debe peinarse de esta manera, tiene que hablar de esta manera. Sí, pastor, pero vea 1 Pedro capítulo 3, sí, pero más adelante, con la ayuda de Dios, estaremos viendo acerca de lo que es está hablando Pedro ahí también. Pero siempre, digo, yo creo que una mujer al ir al templo debe de vestir decorosamente, según el lugar donde está, se viste decorosamente, pero no con estas costumbres tan fuertes de que Dios no la oye, Dios no, esa persona no es salva, de que Dios no lo va a bendecir, donde lo tremendo con lo que hemos estudiado es que ya Dios lo bendijo porque nació de nuevo, es hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero. Lo exterior no tiene nada que ver con Dios. Pero no le da como requisito para ser salvo. Ninguna costumbre debe volverse en una doctrina como requisito. Para entrar a la iglesia usted tiene que entrar así, así, así. No debe ser un requisito. Sentido común de decorosamente vamos a llegar. Pero bueno, gracias a Dios en nuestros tiempos aquí una mujer rapada, moda, mujeres que se rapan y mujeres casadas rapadas y entonces una moda. Y sabemos bien que es una persona no la vemos según esta costumbre. Pero Pablo muy inteligentemente, Pablo decía, haciéndose débil por los débiles. Vas a afectar a esta iglesia, sí, te convertiste, sí, eres hija de Dios, pero al entrar va a afectar a estos débiles de conciencia, dice 2 Corintios capítulo 8. Débiles de conciencia, por tanto, cuidado, nada más póngase el velo, tranquila. Claro, me imagino cuando estaba esa mujer con su velo en el templo y de un momento a otro después la ven fuera, en lo que se llama secular, y se quita el velo y ven que es rapada. Por tanto, eso es uno de los puntos. Sé que pasé muy rápido, pero es uno de los puntos. Pablo dice bien claro, esa costumbre no la tenemos nosotros en la iglesia. Segundo, en el Señor no hay varón ni hembra. Tienen funciones diferentes, lógicamente, pero en el Señor no hay varón, no hay hembra. Son uno en Cristo Jesús. Por tanto, aquí hay dos claves. En el Señor, y esta costumbre no es nuestra. Confío que me explique un poquito ahí. 1 Corintios capítulo 11, la cena del Señor. Ay, la cena del Señor. No voy a entrar totalmente en lo que es la cena del Señor, pero sí voy a establecer un poquito lo que vamos a ver. Capítulo 11, 1 Corintios, verso 27 al 30. Son bastantes versículos que estoy leyendo.
Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiese esta copa del Señor indignamente, subrayé indignamente, será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos. Por causa de esto, hay muchos enfermos. Por causa de estos, hay muchos debilitados. Por causa de esto, hay muchos que duermen. Aquí que duermen es que mueren. Este es otro de los temas más mal interpretados en el cristianismo tradicional. Pablo habla de la cena del Señor. Pablo no le llama la Santa Cena, como le dicen muchos. Habla de la cena del Señor, no habla de la Santa Cena. Le está hablando a una iglesia que estaba en un desorden total. ¿Se recuerdan lo que dije al principio? A la iglesia de Corinto. Este es el desorden que estaba sucediendo en esta iglesia. Vamos al contexto. En el capítulo 11, versos 17 y 22. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Vaya poniendo la atención a esto. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues sí, la cena que había en este lugar no era aquella copita pequeñita con jugo de uva y la galletita o el pancito. No. Aquí era una cena. Una cena completa. Y ese vino embriagaba. Por tanto, ellos se reunían y comían hasta no saciarse. Dice Romano, hasta emborracharse en comida. Y dice que se embriagaban con ese vino. Sí, eran fiestón. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Eso era un tipo también de orgullo. Habían personas que podían llevar manjares, pero humillaban al que podía llevar un poquito nada más. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Me imagino que ahí se armaba pleitos. Donde hay embriaguez, hay pleitos. Y habían divisiones. Imagínense, ya una persona desde antes ya le caía medio mal el otro hermano, y ahí estaban y no sucedía nada, pero en el momento que empezaba a comerse de esa manera y a embriagarse, vea el desorden grande que había ahí, y a embriagarse. Imagínense que ya embriagado ya le decía al otro, mira, es que me caes bien mal.
por esto y esto y esto, y el otro se armaba la de San Quintín ahí. Esa cena no era del Señor, como lo estaba haciendo, y Pablo está poniendo orden, como dicen algunos hermanos, orden y disciplina. Estaba enseñándoles cómo participar de la cena. Sí, había una cena del Señor, cómo participar de la cena. Pero ellos se desordenaron, porque eran niños, eran carnales. Pablo lo dice en el capítulo 3 de 1 Corintios. Eran carnales, eran niños. Y había que corregirlos, había que irles enseñando. Comer indignamente, y lo peor, disculpen, pero lo peor es que eso que sucede ahí, ese orden que está hoy, se ha tomado por falta de enseñanza, por falta de estudio, se ha establecido en algunas iglesias. Porque comer indignamente se ha enseñado tradicionalmente que es participar de la cena del Señor en pecado. Indignamente es participar del Señor en pecado. Y pecado es, uno es borrachera, adulterio, fornicación, robo, hechicería, brujería, todo lo que es Gálatas 5:19, perdón. Para otras iglesias, pecado, tomar indignamente la cena del Señor. Pecado es que no está bautizado. Segundo, es pecado porque no, permítame para entrar con esto aquí, no ha sido bautizado, porque anda alhajas, porque tiene pintura maquillada a las mujeres, porque anda pantalones, porque el hombre anda el pelito un poco largo. No sé cuál era la medida para la mujer, cuál era la medida que tenía que tener para el pelo, si esté corto o largo, porque le vieron un tatuaje ahí, tantas cosas que le dicen al cristiano que son indignos de participar de la cena del Señor. Padre, yo me digo, ¿cuándo Dios nos dio la autoridad para decir quién es digno y quién no es digno? Digo, para mí, todo el que es lavado por la sangre del Cordero, el que ha nacido de nuevo, que es hijo de Dios, es digno totalmente. Con y sin eso, es digno. Es digno. Entonces le pregunto, ¿usted está ya bautizado? No. Entonces, imagínense cuando se decía o se dice, bueno, estaremos tomando el domingo tal, la cena del Señor, gloria al Señor, prepárese. ¿Cuánta gente no van a la iglesia porque no van a tomar la cena del Señor? No se sienten dignos. No se sienten dignos de tomar la cena del Señor. O otros llegan y van a la iglesia, pero ven pasar. ¿Qué manera de avergonzar a los hijos de Dios? Usted sí, pero yo no la puedo tomar. ¿Por qué? No soy bautizado. Yo sé que voy a poner cosas. Estoy en unión libre. Ayer me fumé un cigarro. Más, no quiero hablar muchas cosas ahí porque decir, él lo que está es provocando que se camine en pecado. No. Aquí lo que estamos hablando es porque esto es parte de lo que es conocer la justicia de Dios, que somos justos por fe, dice Romanos 1. Somos justos por fe, no por obras. Y aquí dice, escribí que participar de la cena del Señor indignamente es caminar en ese pecado. Sí, y Dios libre. Yo creo que les comentaba a ustedes que
que mi pastor decía, pues veníamos de una iglesia bien tradicional, el que toma la cena del Señor, el que bebe la copa de vino, que no era ni vino, a veces no era ni jugo de uvas, sino era un fresquito. El que tome indignamente eso, en pecado, se está tomando un galón de ácido muriático. ¿Quién podría ir a participar? Dios o Pablo estableció la cena del Señor con ese fin, de esa manera. ¿Qué era? ¿Qué es? ¿Cómo puedo participar? ¿Qué es tomar dignamente la cena del Señor? Y eso lo estaremos viendo, se me fue el tiempo, el próximo jueves con la ayuda del Señor. Porque la tradición ha interpretado quién debe tomar la cena y quién no debe tomar la cena. Imagínense, pasan los diáconos bien vestiditos, los ancianos, los pastores auxiliares. Toma la cena del Señor. Usted no la toma por esto. Usted no la toma porque viene con el pelo corto, la pava corta. Usted no la toma porque usted tiene un tatuaje. Usted no la toma porque no se ha bautizado. Pregunto. Y si le hacemos las preguntas a ellos de cómo están, algunos hasta vienen enojados con la esposa y están señalando y juzgando a otro. Dice Romanos capítulo 2, verso 1. ¿Quién? Se lo voy a parafrasear. ¿Quién eres tú, hombre, que juzgas a los demás haciendo lo mismo? Qué cuidado hay que tener en esto. Qué cuidado. Pastor, entonces, ¿quién puede tomar la cena del Señor? Lo veremos el próximo jueves a la misma hora. La misma hora porque vas a ver en cualquier momento el video. Por este mismo predicador. Para quitar un montón de costumbres, ideas, doctrinas establecidas por hombres y que han malinterpretado los pasajes que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo y el apóstol Pablo. Pero ya hoy nos damos cuenta que tomar indignamente la cena del Señor no es tomarla en pecado, que se le llama pecado, tomarla sin haberse bautizado. Ahí no habla nada de eso. Quiero decirles algo. Yo estuve mucho tiempo en iglesia legalista. ¿Cómo sufren las personas cuando las apartan, las señalan y las condenan, lógicamente, que no pueden participar de las cosas de Dios? Participaron de Cristo Jesús que entró a sus vidas y está ahí. Participaron del Espíritu Santo que están viviendo en sus vidas. Señor, cuánto daño se ha hecho a muchos hermanos. Bueno, hermanos, totalmente se me fue el tiempo, pero vamos a verlo el próximo jueves con la ayuda del Señor. Que lo que queda de semana sea glorioso, maravilloso,
que haya un desarrollo de conciencia de lo que es la gracia de Dios y el Evangelio de la gracia. Bendecidos mis hermanos, los veo la próxima vez.